¡Qué bueno! Muy buenos días para todos. Ya se encuentra con nosotros el profesor Javier Villamor. Si quiere podemos iniciar, profesor. Buenos días. Última clase. Bueno, primero perdonar. En Madrid hay ola de calor. Estoy un poquito atrasado. Así que si voy un poco más lento de lo normal, no me lo tengáis en cuenta. Bien, hoy a la clase de mayo del 68 la he encuadrado en algo más general, ideología de género. No solo vamos a hablar de la ideología, vamos a hablar obviamente de mayo 68. Vamos a hacer un pequeño recorrido que también nos va a servir de manera introductoria, o vamos ya a empezar a apuntar lo que me gustaría decir en la última clase, que fue también lo que os comenté en parte en la anterior, ¿no? Estamos hablando de marxismo cultural, estamos hablando de liberalismo, estamos hablando de neoliberalismo, estamos hablando de las consecuencias del liberalismo en el plano económico que después se lleva al político y después a lo social. Bueno, leyendo a diferentes autores, creo que es un debate interesante tener, sobre todo desde nuestro lado, si estamos hablando de esa batalla cultural para disparar al objetivo concreto. Lo iremos viendo, pero digamos que la tesis principal parte de gran parte de la izquierda actual, o esa que está intentando de alguna manera más realistamente destruir todos los pilares de la sociedad, no es tanto comunista en sí, que tiene su origen, obviamente estamos hablando de la época de la Guerra Fría, sino más ahora haciendo el juego sucio al metacapitalismo, ¿no? Al gran capital, que una vez tiene el poder económico y por lo tanto tiene el poder político de modificar la realidad, converge en intereses con parte de esa izquierda a la hora de destruir toda la tradición y los pilares fundamentales de una sociedad. ¿Con qué objetivo? Por un lado hablamos de esa izquierda internacionalista o comunista, si lo queremos hablar así, para generar ese nuevo hombre, ¿no? Típico de los totalitarismos, igual que el nacionalsocialismo alemán, es decir, destruir lo anterior para que haya un nuevo hombre más en la época industrial, por así decirlo, más postindustrial, posmoderno. Y por el otro lado, lo mismo, pero desde el punto de vista metacapitalista, es decir, atomizar absolutamente las sociedades para dejar de buscar luchas reales, que sean luchas metafóricas, más en los planos de las ideas, que realmente no sirven para nada, y convertir cuantos más consumidores perfectos tengamos mejor, ¿no? Si empezamos a plantearnos nosotros qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, de dónde venimos, todo el tiempo esas cosas, dejamos de plantearnos verdaderamente qué se puede hacer, dejamos de plantear medidas prácticas y soluciones prácticas reales, de abajo a arriba, pero todos somos consumidores, ¿no? La época en la que estamos es un claro ejemplo. Da igual la ideología que tengamos, todos acabamos consumiendo lo mismo, también porque ha habido obviamente un dominio sobre el mercado más que obvio, en el que al fin y al cabo pues, está con la destrucción del pequeño empresariado o de la pequeña empresa, acabamos todos estando en manos de multinacionales, ¿no? Si os fijáis, la solución, o digamos el devenir es el mismo. Por un lado podemos estar en manos del Estado, como ente absoluto, por otro lado podemos estar en manos de las multinacionales.
En este caso es una fusión de las dos, porque son las multinacionales las que a través de su poder e influencia acaban de alguna manera afectando a los resortes o a la estructura en términos marxistas, que viene a ser lo político. El Estado, las instituciones, etcétera, son afectadas, son absorbidas, son tomadas en gran parte por personas que están sirviendo a los metacapitalistas. Vemos esa fusión, se puede decir que ese globalismo es la fusión perfecta, por lo tanto, entre un comunismo de Estado, que es lo que decía en algunas entrevistas, ¿no? El comunismo más como forma de Estado que de ideología, porque la ideología sería contraria a la ideología que se promueve en gran parte. Y por otro lado, hablamos de ese metacapitalismo, ¿no? Metacapitalismo para las élites, comunismo para las masas, igualar por abajo. Y esto del comunismo es importante, ahora lo iremos viendo, porque me gustaría que reflexionáramos qué es el comunismo, qué es realmente el comunismo. El comunismo de antaño estaría completamente enfrentado a la izquierda actual, serían enemigos acérrimos, ¿no? Camisetas del Che Guevara con la bandera homosexual, de la voz del martillo con la bandera homosexual, es completamente un oxímoron, es una contraposición. Primero porque recordemos que para Marx en aquella época la homosexualidad es un vicio burgués, por lo tanto está destinado a ser eliminado, ¿no? Se ve como algo solo exclusivo para aquellos que no tienen que dedicar su vida al sustento, ¿no? Al obrero, etcétera, etcétera. Es decir, el obrero no puede estar metido en esas luchas porque lo que tiene que hacer es luchar para tener una vida mejor. Solo es, digamos que esas luchas son de la clase alta, ¿no? La sociedad burguesa. Y claramente es así. Si nos fijamos en la sociedad actual, lo que estamos viendo es mucho más eso, ¿no? Es decir, la ideología de género donde impregna en las sociedades en las que estamos, las sociedades occidentales más acomodadas, más consumistas que en todas las demás. Y si nos fijamos también, por ejemplo, en algunos gobiernos de América, donde no está implantada la ideología de género o donde no se está implantando, pues fijémonos, por ejemplo, en el Ecuador de Correa, que hasta que no llegó Lasso, la ideología de género, la homosexualidad o digamos el homosexualismo, ¿no? La ideología LGTB no existía. Ha sido a través de Lasso, supuesta derecha, viniendo del Opus Dei, cristiano, por lo tanto, que ha sido el que ha empezado a promover todo ese cambio ideológico. Por lo tanto, aquí vemos también, podemos ver un poco las dos caras de las monedas que decía, ¿no? Por un lado, en el sistema está la izquierda, o digamos ese comunismo, que tiende a lo que tiende, por parte del control del Estado, pero que la vertiente ideológica realmente que les interesa es la que ofrece esa derecha o esa falsa derecha más liberal, ¿no? Más laissez-faire, laissez-passer, de no meterse en nada, el respeto individual. Por lo tanto, seguimos que hay debates interesantes, ¿no? Detrás de todo esto. ¿Hasta dónde está la libertad individual? ¿Dónde tenemos la línea entre tu libertad como individuo y el bien común como colectivo, ¿no? Yo creo que estos son debates que creo que hay que hacerse, ¿no? Las ideologías en sí como tal creo que son un cáncer, en el sentido de que son compartimentos estancos. Sí he visto muchas personas, sobre todo en América, ¿no? A raíz de todos estos debates también interesantes, a raíz de personajes como a mi amigo Agustín Laje y demás, en los que todo el mundo estaba buscando ponerse etiquetas. Yo soy liberal, yo soy minarquista, yo soy conservador, yo soy... Personalmente, mi opinión, creo que no es correcto o no debería ser así. Porque creo que todos, en el fondo, todos de nosotros compartimos cosas con una y otra ideología, independientemente de lo que pensemos. Pero bueno, vamos a dar paso a esa presentación, vamos a ir viendo cositas. Me adelanto, hemos hecho un poco de introducción, pero para que sepáis por dónde vamos a ir, ¿no? He visto aquí una pregunta. Buenos días a todos, buenos días a todos. A ver. Este sí, también, a ver, es como no contesto todo. Buenos días. Vale, perfecto. Obviamente no juzgamos, no se juzga a los gays, ¿no? Estamos aquí, no juzgamos personas, juzgamos ideas. Esto es algo también que es un problema de hoy en día, ¿no? Las personas te atacan la forma de pensar, piensan que te están atacando a ti, ¿no? Nada tiene que ver que yo, frente a lo que tú estás pensando, con que me enfrente contigo como persona. Esa época del sentimentalismo en el que estamos inmersos hoy en día en nuestras sociedades hace que todo sea ese extremo ego, hace que todo se tome personal. Bueno, vamos a mayo 68, un punto de inflexión
sin duda en nuestra sociedad occidental, sobre todo europea, pero obviamente por extensión todo el bloque americano, en el que fue un antes y un después en la lucha social, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Mayo 68 marca el antes y después. Antes de mayo 68, las luchas sociales supuestamente de esa izquierda se buscaban fundamentalmente, obviamente, atacando la estructura, ¿no? Hablamos en términos marxistas, atacar la estructura, hacerse con la estructura. Sabemos que hay estructura y superestructura. Antes era la estructura, ¿no? Los mecanismos de producción, las herramientas de producción, el gran capital. De ahí el ataque al capital, ataque al capitalista, porque era dueño de los medios de producción. Por lo tanto, el obrero tenía que hacerse con esos medios para que hubiera una justicia para el obrero, ¿no? Porque realmente, casi en términos feudales medievales, el que trabaja la tierra es el que se la gana, no el señor que es dueño de la tierra, sino que él trabaja la tierra. A partir de ese momento hay una ruptura y se empieza a dejar de trabajar en la estructura y se pasa a trabajar en la superestructura, ¿no? En lo cultural. Es cierto que transforma también la realidad, pero no hay un cambio real. Se empieza a trabajar más en el enfoque de la mente, el enfoque de las ideas fundamentales, batalla cultural, sin duda alguna, pero no se cambia la sustancia, no se cambia el sistema. Se cambia quizá en ciertas percepciones, pero el sistema se protege a sí mismo, ¿no? Las revoluciones son peligrosas, porque tú puedes fomentar una revolución, como bien hemos visto en la historia, por ejemplo, Lenin por Alemania, y después te sale una revolución soviética que te cambia el mundo para siempre. Las revoluciones suelen ser cambios dramáticos, obviamente traumáticos, sangre, destrucción, pero como el ave fénix, cuando algo muere, capacidad de renacer, ¿no? De la destrucción hay capacidad de crear. Pero en este momento lo que estamos viendo es que el sistema se protege a sí mismo y lo que empieza a generar es diversas luchas que no le van a afectar para nada. Digamos, en el ethos, ¿no? En el ser de sí mismo el sistema, no ha sido modificado. Recordemos, como comentábamos la otra vez, años 70, se deja de sustentar el dólar por el oro, por lo tanto pasamos a moneda fiat, moneda de confianza, y el sistema financiero ha sido desde entonces el que es. Estamos ahora mismo en esa crisis, ya lo hemos hablado con todo el tema del reseteo, pero el sistema es el que es, ¿no? No ha habido cambios sustanciales. De hecho, este modelo se ha expandido a otros países. No todos, pero gran parte de este modelo se ha expandido a otros países. Ya no es posible, si lo pensamos, es prácticamente imposible una revolución como antes. El pueblo está aborregado, está aburguesado en gran parte, teme perder lo que tiene, las posesiones que tiene, ese materialismo, ese apego a lo material. Antes no había mucho que perder, obviamente eran más factibles. Entonces entramos en una dinámica en la que estamos, perdóname la expresión, jugando a que somos rebeldes. Y eso es lo que pasa en mayo de 68. Hay un gran colectivo de personas que se creen que son rebeldes jugando a rebeldes, que creen que están cambiando el mundo. Hablamos de revolución sexual. Eso obviamente no cambia la estructura. Rompe las familias, ¿no? De ahí muchos de los temas de ideología y género. El tema del feminismo, ¿no? De yo no soy mujer, no naces mujer, te haces mujer, ¿no? Hablamos de las comunas sexuales alemanas, hablamos de la pedofilia, hablamos de que se busca la libertad a través de una serie de actos y no de cambios. Pero bueno, esta frase que tenemos aquí es de Pier Paolo Pasolini, de su poema Os quiero, queridos estudiantes, porque precisamente es uno de nuestros críticos, ¿no? Y que me parece interesante. Sobre todo porque, bueno, soy periodista y obviamente aquí es una crítica también, ¿no? Ahora los periodistas de todo el mundo os lavan el culo. Yo no, queridos, tenéis cara de hijos de papá. Os odio como odio a vuestros padres. Cuando ayer en el Valle Julia, era una calle, peleasteis con los policías, yo simpatizaba con los policías, porque los policías son hijos de pobres, vienen de las periferias campesinas urbanas. Ahí estaba hablando Pasolini de que la clase obrera ahí era la policía, no los estudiantes pseudo comunistas o que se llamaban comunistas que estaban pidiendo pues un poco lo que pasó, si tenéis un poco de memoria en España, la revolución que hubo con el 15M de 2011, bueno, revolución, perdón, entender lo que estoy diciendo, ¿no? Hubo ese intento de buscar una radicalización democrática, entonces eran muchos intentos, ¿no? De esa parte de esa izquierda bien pensante en que pues, casas gratis, amor libre, ¿no? El Estado no tiene que existir, viva la libertad, las drogas, también una especie de época hippie. Recordemos que la época hippie viene después del 68, ¿no? Los años 70 es la época hippie, todo eso nace de esto. Y ahí está el comunista clásico. Por eso siempre digo que cuando hablamos de comunismo, digo, ojalá volvieran los comunistas de antes, ¿no? Gente como esta, con mucho más sentido de Estado, con mucho más sentido de la justicia,
con quien podíamos tener incluso una discusión mucho más constructiva porque había referentes comunes, ¿no? La realidad era la que era. Sistemas de producción, economía, personas, familias, obrero, justicia, derechos reales, ¿no? Ahora todo eso se ha transformado, ya no tiene nada que ver. Aquí recojo un poco las ideas que estábamos hablando, ¿no? Entonces, en el marco 68 se plantea que el mercado global, ya estamos hablando de esos avances en el globalismo, en la globalización. Recordemos el sistema actual, Bretton Woods 1944, sistema financiero internacional, democracias liberales fomentadas por Estados Unidos, que poco a poco van conformando esas instituciones, después por el año 45, 47, 48, la ONU, etcétera, etcétera, que van conformando todo ese bloque que hoy en día ha absorbido completamente nuestra soberanía, ¿no? Entonces, en ese momento se busca esa alienación festivista, de fiesta, educación para el consumo, ¿no? Ahí es donde empieza esa sociedad de consumo. Si algunos tenéis, creo que hay personas aquí bastante mayor que yo, seguramente tengáis más memoria, ¿no? Empezó algunos igual habéis nacido en los años 60, 70. La sociedad era mucho menos consumista que ahora, ¿no? Y es cuando empieza, son los inicios del consumismo como sociedad. Precisamente a partir de esa ruptura de estructura a superestructura. No fue una revolución, cambio de sistema, fue la revolución para acabar con toda la revolución. Fue una revolución, se puede decir que proyectada, para que ya la izquierda se centrara en otras revoluciones, que son las que tenemos hoy en día. La revolución feminista, la revolución de género, la revolución X. Siempre el sistema ahora, si nos fijamos, todas las luchas sociales que nos da el sistema, ahora son todas, nos las da él. Hoy vas a luchar por el cambio climático, mañana por los osos polares, mañana por el pescado de no sé dónde, mañana por el trigo de no sé qué, mañana por el perro de no sé quién. Es el sistema que te está dando las luchas sociales, ¿no? Los medios de comunicación te ofrecen esa lucha. Ahora vamos a hacer Pray for Ukraine, mañana Pray for Paris, pero nadie habla de los 50 cristianos negros asesinados en África por ser cristianos, ¿no? Ahí los Black Lives Matter no importan. Porque claro, se nos cae el sistema, se nos cae el relato. Porque si Black Lives Matter importa, habría que ir a defender a los cristianos en África, y no interesa, porque los cristianos somos el colectivo más perseguido y más asesinado del mundo. No los homosexuales, no los inmigrantes, no las mujeres, los cristianos, ¿no? Entonces el sistema te ofrece esas luchas. Y esto parte del examen del 68. Vamos a empezar a dar a los jóvenes esas luchas para que ellos se quieran rebeldes. Y los tenemos, ¿no? La gente piensa que por vestir de mujer siendo hombre eres un revolucionario. No, eres un travelo. Ya está, no pasa nada. Lo ha existido siempre, ¿no? Eres un travesti, punto. No eres un revolucionario. Pero si nos fijamos también en redes sociales, sobre todo aquellos que estéis en ellas, vemos que cada acto parece revolucionario. La gente se cree que es una revolución. Y eso es perfectamente, y eso es un modelo de consumo. Eso es un modelo que nos han metido en la cabeza. Y lo estamos viendo en las redes sociales, en los medios de producción de ocio, en las series, en las películas, ¿no? El modelo ese de mujer empoderada, que no pega en la historia pasada, pero que te cuela siempre un personaje como de mujer feminista que nunca existió, ¿no? Vamos viendo cómo nos van encajando esa ideología, que al fin y al cabo es un producto subcultural más que nos han ido metiendo. Los comunistas, entonces, tercer punto, tradicionales conservadores, se oponen a las reclamaciones estudiantiles y negocian notables mejoras sociales. De hecho, ahí, oponiéndose a los estudiantes, es cuando realmente muchísimos obreros en las fábricas, hablamos de fábricas de Renault, la industria francesa que estaba siendo completamente bullante en ese momento, consiguen realmente unas grandes mejoras. Y de hecho, muchísimos de estos jóvenes que iban a llamar a sumarse a la revolución, a los obreros en las fábricas, eran perseguidos y atacados por los propios comunistas obreros de las fábricas. Porque estaba diciendo, ustedes están manchando nuestra revolución, ustedes están afectando, están haciendo daño a esta revolución. Porque ustedes están pidiendo cosas que nada tienen que ver con nuestro bienestar. Y de hecho, ahora lo estamos viendo, ¿no? Esa izquierda ha dejado de trabajar por el obrero. También es cierto porque obviamente con la mejora de la economía, con la mejora del sistema, que eso también es cierto, obviamente ha habido una mejora de la calidad de vida, muchos de esos obreros dejaron de alguna manera esa lucha social porque ya habían ido consiguiendo ese estado de bienestar de también del que hemos hablado en otras clases, ¿no? Por eso la izquierda, lo veremos también a través de un libro que os recomiendo, necesita reinventarse porque la narrativa se le acaba, porque la realidad no se ajusta a lo que dice. Y tienen que estar siempre inventándose nuevos sujetos revolucionarios, como también explicaba Laje en ese momento, ¿no? Ahora el sujeto revolucionario es la mujer, el homosexual, el transexual, lo que sea. Todo es sujeto revolucionario. La izquierda necesita
la confrontación para seguir viviendo. Necesita pensar en que hay un opresor y un oprimido, siempre. Y entonces ahí en ese momento, en 1968, cuarto punto, surge el gauchismo, que llaman, ¿no? La izquierda, el izquierdismo, el embrión del progresismo. Una forma, una ideología dentro de una forma de conseguir supuestamente un estado de bienestar. Nace en sí mismo una forma de pensar, de ahí las ideologías que os decía antes, que separa parte de la capacidad de razonar la realidad. Las ideologías no nos permiten hacer análisis reales de la realidad, del análisis prácticos, porque son constructos intelectuales que nos conllevan a ciertos análisis prefijados de la realidad. Todos tenemos ideología, obviamente, pero una cosa es que tú te definas y pienses exclusivamente como algo, ¿no? Bien, una foto. Hubo unos cuantos referentes estudiantiles que luego siguen viviendo a día de hoy de ese momento, ¿no? Y que obviamente ahora son súper atlantistas. Atlantistas hablamos de la defensa del mundo, visión occidental, anglosajona, estadounidense, etcétera, etcétera, ¿no? Supuestos revolucionarios que ahora casan perfectamente con lo que promueve el globalismo nacido de nuestro seno, ¿no? Bien, entonces el materialismo dialéctico ya no sirve en una sociedad acomodada por el bienestar económico y se busca una nueva revolución cultural. Antes, el otro día hablábamos de materialismo filosófico, materialismo dialéctico, el marxismo, o la crítica marxista al capital, que repito, creo que es una crítica brutal. O sea, Marx define perfectamente lo que es el capitalismo. No entramos en cómo hacen los liberales, no, es que el capitalismo a lo mejor no hablo en estadísticas. Hablo de que define realmente lo que es el capitalismo. Marx lo detalla a la perfección. Y además predijo uno de los grandes elementos que lo que tenemos hoy en día, el capitalismo, va al metacapitalismo. Siempre la búsqueda del beneficio con el mínimo coste sin importar la persona. Por eso también, como os decía, a una apología a que revisemos aquello también que piensan los adversarios o que creen que piensan, para que podamos también comprender que hay una gran parte de análisis que nos pueden ser útiles. Porque, repito, la forma quizá en el mundo en el que estamos ya no está sujeto en izquierdas y derechas, en buenos y malos, ¿no? Ahora podemos pensar en ese metacapitalismo que estábamos hablando, ¿no? Y de dónde surge, de dónde viene, y qué hijos tiene o qué padres tiene, qué puede parir a partir de ahora. Esos son los debates que nos tenemos que poner, porque el mundo ha cambiado radicalmente. Ya no hay ese... Pensar en constructos de la Guerra Fría me parece que es muy negativo para que podamos aportar una solución en nuestros ámbitos, ¿no?, de trabajo, donde estéis, activistas, médicos, abogados. Hay que empezar a pensar de otra manera. Y es importante por eso comprender los cambios que hemos sufrido en los últimos 50 años. Y también por eso es fácil analizar qué políticos nos siguen vendiendo la moto de que el mundo es rojos y azules, comunistas y liberales, ¿no? Ahora ya tampoco hay fascistas, pero sí algunos hay, pero no, cuando nos interesan son buenos y cuando nos interesan no. Eso limita muchísimo el debate intelectual. Necesitamos debate. Es importante. El gauchismo es la adaptación y convergencia de la izquierda utópica con las condiciones materiales, culturales y sociales del neoliberalismo, ¿no? Es esa izquierda que soñaba con eso, pero que obviamente está dentro de ese sistema de bienestar. Incorpora esa mitología romántica de la rebelión a las estrategias de despliegue capitalista. Lo que estábamos diciendo. El sistema ya absorbe, pero para ti pensar que sigues en la tónica en la que estabas, te vende esa mitología, esa narrativa romántica de que eres un revolucionario. Porque bueno, ahora ya tengo todo. Ya tengo pan cerca de mi casa, leche todos los días, tengo un coche, tengo vacaciones, me voy a tomar mojitos, me voy de fiesta, tengo amigos, tengo un móvil, tengo acceso al mundo digital. Eso también nos adormece, pero entonces ahora vamos a pensar más revoluciones, ¿no? Como resultado, fin de la lucha de clases. Esto es fundamental. La lucha de clases no es fin. Obviamente la lucha de clases sigue, ¿no? Y aquí lo que llaman los rojipardos, esa izquierda nacional que os decía yo, lo hace muy bien. La lucha de clases sigue. Lo que pasa es que la lucha de clases es mucho más transversal que antes, porque ahora nos afecta a todos. Independiente de si los aquí presentes tienen mejor o peor vida que algunos de los que estamos aquí también presentes, nosotros seríamos una clase frente a la superclase elitista, ¿no?, globalista. Sigue habiendo una lucha de clases. Porque ahora, por ejemplo, que nosotros tengamos que comer insectos y ellos chuletones, es lucha de clases. Que nosotros tengamos que movernos en coches eléctricos y ellos irán en sus
jets privados y nosotros no podamos coger un avión, es lucha de clases. Que tengamos que ir en tren porque nos dicen que hay que contaminar menos, pero ellos van a poder seguir teniendo transportes privados, es lucha de clases. Que no podamos contaminar un cupo X, pero ellos sí puedan hacerlo, es lucha de clases. Es otra forma de entender esa lucha de clases. Es esa renovación de la izquierda que sí que puede renovarse y que la derecha de alguna manera está ausente. La derecha parece incapaz de renovarse intelectualmente, de ofrecer soluciones reales a un mundo real que está ahí. Pero la izquierda, de verdad, la izquierda real sigue. Y esto es lucha de clases. Y lo tienen muy claro algunos. Y esto tenemos que también que tenerlo claro nosotros, ¿no? Por eso también, el segundo punto, promoción de luchas sociales. La ideología de género, minorías sexuales, migrantes, te lo hemos hablado, ¿no? Ya no te voy a dar una lucha real, te voy a dar una lucha social. Fijémonos también en muchas empresas lo que llaman ahora la responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo soy una multinacional que expolio materias primas de muchísimos países, pero luego tengo un apartado de responsabilidad social corporativa, ¿no? Ahora soy una empresa preocupada con el medio ambiente. Es una forma de limpiarse la imagen. Eso es pura comunicación, ¿no? Pero también con la Agenda 2030. No, yo soy una multinacional que extraigo petróleo, contamino, mogollón, tengo CO2, ¿verdad? Pero oye, yo estoy en la Agenda 2030. Entonces, bueno, ya estoy mejor, ¿no? Como estamos viendo ahora, oye, yo energía nuclear, pero es verde, claro. O yo ahora empiezo a quemar carbón porque, claro, como estamos quitando el gas y el petróleo de Rusia, hay que quemar carbón, pero bueno, es carbón por una buena razón social, por una buena lucha, porque, claro, estamos luchando contra Putin, ¿no? Independientemente de que nos estemos yendo a la mierda, estamos luchando contra Putin. Estos son luchas sociales, no estamos cambiando nada. Pero la gente piensa que por ponerse un story, Pray for Ukraine, con hashtag, está cambiando o está ayudando a que los ucranianos dejen de morir, ¿no? Independientemente de quién sea la culpa. Pero esto es así, la lucha del clic. Estoy en mi casa, mando un tweet, un hashtag y ya he hecho una lucha social, ¿no? Pero estoy siendo más esclavo que nunca. División de los objetos, por tanto, de estas luchas en productos de mercado. Hay una división, una subdivisión ahora de todas las personas, de todos los miembros, que son productos de mercado. Ahora hay cultura gay, cine gay, ocio gay, vacaciones gays. Antes no, antes era vacaciones para todo el mundo. El ocio era igual. Grandes escritores de la historia universal homosexuales y no ha pasado nada nunca. Ahora tienen su ocio, sus fiestas, sus cines, sus hoteles, su producto de mercado. Lo mismo para los transexuales, ¿no? Ahora, hormónate con esto, obviamente eres un producto perfecto para las farmacéuticas. Te vas a hormonar de por vida. Producto de mercado. Feministas, lo mismo, ¿no? Producto de mercado. Cine feminista, porno feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es producto de mercado. No se dan cuenta de que son parte de ese mercado. Mercado, por cierto, neoliberal o como queramos entenderlo, supercapitalista, megatacapitalista, que rompe, separa y empieza a vender, ¿no? Es así. Y lo estamos viendo desgraciadamente. Por lo tanto, Mayo 68 no es una revolución, sino un reajuste del sistema para dar paso a la nueva sociedad burguesa. La sociedad burguesa globalista en la que estamos, ¿no? A esa burguesía hay que alienarla, con los nuevos valores consumistas, individualistas, hedonistas, ¿no? Y ahí lo tenemos. Es la historia que hemos tenido los últimos 50 años, ¿no? Los 80, los 90, los 2000, 2010, 2020. Nuevos productos, nuevos consumos, nuevas tecnologías, cada vez más conectados, cada vez más esclavos. Sigue consumiendo, ¿eh? Lo tienes todo a un clic, pam, 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 pam. Disfruta, no pienses. Tienes que ser feliz. Viaja, claro. Ahí está. No pienses, no luches, no te preocupes. El Estado se va a encargar de todo. Tienes todo cubierto. Seguridad social, educación, no pienses. Eres padre, no te preocupes por tus hijos, por tu educación. Para eso está el Estado. La ministra de Educación en España, hace unos años, hace unos meses, la exministra, decía que los hijos son de los padres. Perdón, los hijos son del Estado. Dicho hoy, o sea, 2021, año pasado. Los hijos son del Estado. No estamos en 1917, no estamos en 1936, Alemania. Estamos hoy en España, país supuestamente liberal, occidental, democrático. Los hijos son del Estado. Dos libros que obviamente, bueno, el primero seguramente ya lo tengáis más que leído, más que machacado. Importante recorrido de esa historia, ¿no? de la nueva izquierda hecha por Agustín Laje, al que, como os decía yo, me gustaría siempre añadirle lo que estamos viendo, ¿no? Ese pensamiento de es verdaderamente marxismo cultural. Realmente un marxista real va a tener una camiseta del Che con esto que estamos viendo en la portada. Porque hay homosexuales
que dicen que son comunistas si eran fusilados. Bueno, es el sistema. Y esto lo explica bien el libro de la derecha, Paul Ewald-Goldfried, La extraña muerte del marxismo. Es un libro pequeñito, creo que está descatalogado, seguramente lo podéis encontrar en internet. Es muy bueno, es muy denso, ¿eh? O sea, hay una gran relación de temas y de fuentes bueno, que os va a llevar un tiempo porque merece la pena todas las referencias. Y lo que dice es, pues la izquierda, obviamente, esa izquierda que cuando cae el muro de Berlín se queda huérfana de referentes. Ya no tenemos la CCP, ¿no? De la URSS, ya no tenemos el Estado de lo que teníamos antes, ¿ahora qué hacemos? Y de alguna manera, mucha de esa izquierda, como hemos visto, acepta las tesis neoliberales de estado del bienestar, los socialdemócratas, los liberales, como queramos llamarlo, ¿no? La socialdemocracia crea ese estado del bienestar, pero que obviamente eso ya se está destruyendo poco a poco, ¿no? Acepta las tesis esas liberales, ¿no? Del estado del bienestar, o como queramos entenderlo, repito, es fagocitada por el sistema, regurgitada y escupida por el sistema contra los nuevos adversarios del sistema. Los antisistemas reales, hablamos de incluso tercera posición que la veíamos el otro día, el verdadero, digamos, fascismo, todas las fuerzas nacional socialistas, que no nazis, sino socialistas nacionales que realmente quieren proteger el Estado y la nación frente al globalismo, o incluso todas aquellas que sin ideología quieren hacerlo igualmente, globalismo frente a patriotismo, y es regurgitado contra ellos, ¿no? ¿Contra quién? Contra los cristianos, contra los que tienen fe, contra los que creen en la familia, contra todos, contra los conceptos. Y ahí tenemos esto. Ese marxismo que es absorbido y que es fagocitado y que es como un producto. Porque ahora ese marxismo cultural es un producto. No es ideología nacida del marxismo. Es un producto nacido de la fagocitación del marxismo por el sistema y regurgitado para los propios intereses del sistema. Porque claro, si mientras tenga a los que supuestos comunistas los tenga pensando que salir en la cabalgata del orgullo gay en junio es una revolución, no me van a poner problemas. Mientras a todos los sindicatos supuestamente comunistas los tenga comprados con dinero y se dedican a salir en marcha en el Día del Orgullo Gay, pero no salgan a proteger los derechos de los trabajadores el 1 de mayo, no tengo miedo de perder el poder. De ahí que muchos sindicatos en grandes países, seguramente muchos de los vuestros también, estén comprados. Reciben subvenciones de los gobiernos de turno para que estén tranquilos. Oye, no me muevas mucho el avispero, que tengo 4 años por delante y si tú no me molestas te voy a dar esto por aquí, en fin, política. Pero ahí está. Esa izquierda ya no es un peligro. Fijaos, además, acordaos también hace unos años lo que eran los movimientos antiglobalistas, que eran principalmente de izquierdas, que estaban frente a cuando las reuniones de Club Bilderberg, contra todas estas reuniones de las grandes élites, iban a reventarlos. Tenía que ponerse la policía, tenía que empeñarse la policía en pegarles palizas. Iban a reventar los actos. Ahora de repente han desaparecido. Ahora están de acuerdo con lo que promueven precisamente los globalistas. Cambio climático, Greenpeace, WWF, el bosque no sé dónde, los derechos LGTB, los derechos de la mujer empoderada, están exactamente defendiendo lo mismo. Ejemplo perfecto es Podemos en España. Podemos, que vimos en la otra clase, esa izquierda extravagante, radical, según Gustavo Bueno, que no es izquierda, que es una pseudoizquierda, que lo que promueve son esas luchas sociales. Tenemos aquí ahora mismo a la Irene Montero, que acá van a aprobar una ley, Irene Montero, ministra de Igualdad de Podemos, van a aprobar una ley en la que solo sí es sí. No sé si habéis estado al tanto. Ahora nosotros, en España, si se aprueba esa ley, supuestamente para que un hombre y una mujer tengan que tener relaciones sexuales, la mujer tiene que estar dando la aprobación constante todo el tiempo hasta el final. Si no es considerada violación. Fijaos la estupidez. ¿Esto cambia algo la justicia social? No. ¿Esto cambia algo la capacidad adquisitiva de las personas? No. Esto al revés, empeora todo. Primero, más gasto público. Segundo, más gasto burocrático. Segundo, más tiempo perdido. Y tercero, o cuarto, perdón, pensad lo que genera esto, ¿no? Es que lo pienso, es lamentable. Pero eso está ocurriendo a día de hoy. Una izquierda, supuestamente, que está promoviendo esto. En fin. Perdonad porque cada vez que lo pienso me quedo loco. Obviamente se acabó el romanticismo, se acabó el conocer a una persona en un bar, tener relaciones esporádicas, conocer a alguien, o sea, eso
no va a existir. El amor se va a morir. Porque, claro, tienes que dejar constancia. ¿Cómo la vas a dejar? ¿No? Ahí estamos en el debate. Va a haber una aplicación ministerial en la que tengamos que estar poniendo nuestra huella dactilar. No se sabe. No se sabe cómo se va a hacer. Pero legalmente una mujer tiene que estar diciendo continuamente sí quiero a esto, sí quiero a esto, sí quiero a esto. Creo que ninguno de los aquí presentes ha hecho eso nunca en su vida, ¿no? En fin. 3 puntos, por lo tanto, 3 visiones desde mayo 68. Visión revolucionaria y heroica. En su versión radical daría lugar al terrorismo en los años 70. Así que no solo de mayo nace todo esto, sino nacen varias vertientes. La radical, que entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, con grupos terroristas tipo Baader-Meinhof en Alemania, otros tantos en Italia, ¿no? Nace esa vertiente, como siempre, de todo magma, como podría pasar ahora, pero ya no estamos en esa misma época, hasta 50 años, todavía había cierta sangre revolucionaria. La visión festiva, que es un poco la que luego da lugar a todo el hipismo, ¿no? Antiautoritaria, hedonista, libertaria, la que nos llega hasta nuestros días, la de placer, la de yo quiero sexo libre. Luego tenemos la visión antisistema, que es la que critica frente al mercado de consumo y mercantilismo. Ahí va un poco después también todo el tema de los antisistemas que he estado comentando antes, la disidencia, quizá las otras alternativas viables del sistema, las que ofrecen otras posibilidades dentro del mundo en el que está. Pero sigue siendo nacido de la izquierda. Quizá podríamos hablar quizá hasta un punto del reforzamiento de cierto anarquismo, en fin. Estas cosas son plasmadas muy bien en 2 libros. Otras recomendaciones. El de la izquierda es una novela. A mí Michel Houellebecq, no sé si lo conocéis, escritor francés, me gusta llamarlo como Gabriel García Márquez era el realismo mágico. A mí me gusta llamarle el realismo mágico de primera. Porque él hace un análisis de la sociedad francesa, de la evolución o desevolución de la sociedad francesa impresionante. Él vivió precisamente todos estos cambios, ¿no? Y los cuenta de cómo la sociedad francesa se vuelca en esas revoluciones sexuales que no van a ningún lado, ruptura de familias, tradiciones, en fin. Os recomiendo que lo leáis. Tiene cierto toque de humor negro, sí, humor bastante negro. En este caso cuenta la historia de 2 hermanos. Uno es completamente asexual y es súper inteligente, pero la vida es una miseria en algunas cosas. Y el otro es un súper sexuado, un adicto al sexo, y que también la vida es sufrible precisamente por eso. Entonces antepone las 2 cosas y hace una crítica muy, muy interesante. Michel Houellebecq, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Un autor que hace unas críticas de nuestro mundo muy buenas. Y la derecha, seguramente igual alguno suene más, a Gabriel Kubi, La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Fijaos que es el subtítulo más interesante, ¿no? En nombre de la libertad destruyeron la libertad real. Aquí Gabriel Kubi, ella, por ejemplo, Alemania, vivió toda la revolución sexual. Ella perteneció a comunas sexuales, pero cuando empezó a ver todo el tema de la pedofilia, empezó a ver que había un problema. Se convirtió. Ahora creo que es protestante. Y empieza a dar testimonio de todo eso. Y empieza a hacer una crítica. Y empieza a entender cómo todo eso fue un torpedo a la línea de flotación del Occidente. Ya íbamos ya mal, ¿no? Cuando digo Occidente, nosotros como cristiandad, ¿no? El mundo de antes. Íbamos ya muy mal, íbamos muy mal. Ya Cristo ya no estaba en la sociedad, ¿no? La religión ya no está en la sociedad presente. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todavía estamos intentando encontrarnos de nuevo, ¿qué pasa? Y de repente llega la Revolución de Mayo 68. ¡Pam! Acabó con toda capacidad de reencontrarnos con lo que éramos. A partir de ahí ya no hemos vuelto. Ninguno de nuestros países. Algunos de los vuestros, gracias a Dios, en América todavía, América podemos llamarlo Hispanoamérica, es la reserva espiritual del Occidente. Conozco a muchos de vosotros. Hay esperanza en esos países, ¿no? Pero también por eso estáis siendo atacados tantísimo. Porque es el último reducto de héroes resistentes en Occidente. Acabado con eso, Occidente muy poco. No habrá forma de solucionarlo. Otros atacan a otro lado, pero Occidente tiene que terminar precisamente por ahí. Bien, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Porque ¿cuál es la vertiente? ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente la izquierda se vuelve contra sí misma? ¿Se ha vuelto loca? No, obviamente. Tenemos a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, principalmente, si no me equivoco, casi todos filósofos judíos. También, por cierto, Paul Edward Wolffied, este libro es un judío conservador estadounidense. Y estos se empiezan a repensar, ¿no? En la época también Alemania, casi todos huyeron perseguidos por los nazis y se fueron ¿a dónde? A Estados Unidos, ¿no? El centro del imperio occidental y por lo tanto gran emisor y refusor de ideas que iban a afectar después a todo el entorno. Europa ya no podía ser nada, ya no daba luz, parpadeaba hasta el punto de extinguirse como hoy en día. En ese nuevo el foco emisor de ideas era América, Estados Unidos. Y llegan ahí, se meten en las universidades y empiezan a promover esas ideas. Seguramente, si alguno de vosotros habéis estudiado, pues ahí encontraréis algunos personajes realmente inquietantes, pero que sirven precisamente, es un revisionismo prácticamente del marxismo que acaba con el marxismo. Son creadores del Instituto para la Investigación Social, fundado en 1923. Entonces, desde el marxismo crítico, la teoría crítica marxista, implosionan el marxismo. Ellos hacen una crítica a Marx. Dice, oiga, usted, como decimos aquí, el determinismo económico ya no es lo importante, sino la acción sobre la superestructura. Estructura, superestructura. Corremos estructura, lo que es las instituciones, el Estado, lo que es el sistema, y la superestructura, el barniz que da en torno a esa narrativa del sistema. Y es cuando llega ese cambio. Ya no vamos... Marx, para ellos, se equivocó diciendo que la estructura era lo más importante. Había que ir a por la superestructura, porque con la superestructura te harías con la estructura. Y en parte tenían razón. Pero ¿cuál es el problema? Que si solo piensas que se cambia la superestructura y no vas a la estructura, ahí es donde te estás quedando a medio camino. Y es el problema que generó la Escuela de Frankfurt. Las condiciones culturales son más importantes que la economía de determinar el contexto en el que viven los seres humanos. Si os fijáis, ahora ya nadie habla de economía. Perdona, sí se habla de economía, pero no se habla de cambiar el sistema económico. Ya nadie se atreve a plantear alternativas económicas. Todo ya es el fin de la historia económica. ¿Por qué no se puede plantear otras cosas? ¿No? Ahora no vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de cultura. No, oye, vamos a hablar también de economía. La redistribución o el distributismo tiene cierta lógica. Un Estado socialista, como os he dicho, tiene cierta lógica. Es un Estado cristiano, desde un punto de vista político. ¿El cristianismo qué es lo que quería? Esto, por ejemplo, el Estado servil de Belloc, también tenéis que leerlo, no lo he puesto aquí. Estado servil de Belloc, se escribe B-E-L-L-O-C. Y ahí es la clave, ¿no? Es decir, oiga, el cristianismo, ¿qué proponía cuál es la propuesta económica histórica del cristianismo? Evitar la gran concentración del capital. El cristianismo siempre lo que ha promovido era que el poder, la economía, estuviera dividido justamente en la medida de lo posible entre toda la población. Que nadie tuviera verdaderamente un verdadero poder para dominar, que es un poco la crítica, repito, que hacía Marx. Eso siempre ha sido la propuesta cristiana. Esa justicia social es eso. La riqueza, que es inmensa, ha de estar repartida lo más justamente para las personas, cada una cual sus necesidades. Y eso es lo que promueven también muchos socialistas, desde otra manera, ¿no? El socialismo de ahora no es el de, repito, al menos el teórico. Y esto es lo importante, yo ya no hablo de ese campo, ahora hablo de la cultura. Dejamos el sistema como está, hablamos de la cultura. La cultura es, por tanto, un nuevo campo de batalla porque sirve para crear realidades. Hablamos aquí también el otro día de Chantal Mouffe y... se me ha olvidado la otra. Chantal Mouffe, Ernest Laclau, que son dos referentes, si no me equivoco, uno es argentino, los dos son argentinos, referentes intelectuales de esta nueva izquierda, ¿no? Que es de ese radicalismo democrático, de romper las realidades previas para construir nuevas. Destruimos referentes para construir nuevos referentes. Realidades. Aquí pongo entre comillas, son realidades en tu cabeza. Porque obviamente sí, ahí están los datos que los hemos visto en esta semana. No existe la violencia sistemática contra la mujer por ser mujer. Existe más la violencia del hombre contra el hombre, por otras cosas. Pero para la cabeza de mucha gente, en la mente de muchas personas, sí existe eso.
porque se ha atacado la superestructura, se ha conseguido hacerse con la superestructura. Luego veremos qué es la superestructura en nuestras sociedades, ¿no? Voy a dar un poquito más luz. La estocada última del marxismo clásico, eso es por ejemplo. El fin último de transformación social ya no es la abolición de las injusticias sociales, sino la eliminación de las causas psicológicas, culturales y antropológicas de la infelicidad humana. Ahí está. Ya no vamos a lo económico ni lo social, vamos a psicológicamente tú que puedes ser feliz. Y lo que tenemos hoy en día. Vas a ser feliz, pero no vas a tener nada. Agenda 2030. Y estamos hablando de hace 80 años. Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Y aquí entendemos ese proceso psicológico para que muchos acepten eso. Nuestras sociedades están yendo a peor. Vivimos peor que nuestros padres. Los jóvenes como yo, bueno, ya no soy menos joven, pero y los jóvenes de ahora no van a tener oportunidades ni mucho menos parecidas a las que tuve yo o las que incluso han tenido nuestros padres. Cero. Eso sí, vas a tener un móvil, repetimos. Vas a estar conectado, te vas a hacer tus selfies, vas a hacer tus stories. Vas a poder tener OnlyFans, te vas a ganar dinero, no sé, masturbándote ante una cámara web. Tu vida es una absoluta mierda. Perdón que habla así, pero oye, vas a ser feliz porque vas a creer que eres feliz porque haces lo que hace el resto. Da la importancia de las redes sociales, ¿no? El proceso de imitación, las neuronas espejo. Si yo hago lo que hace todo el mundo, será por algo, ¿eh? Si lo hacen, será bueno. Nuevas cosas para debate. Entramos de lleno, por lo tanto, en el plano de la subjetividad que da paso al sentimentalismo subjetivista, a un plano de pensamiento no cuantificable y, por lo tanto, no posible de medir objetivamente. Y es lo que tenemos aquí. Yo me siento algo. Ya no puedo debatir contigo. Ya no puedo debatir contigo sobre sentimientos. Porque son tus sentimientos. Solo tú sabes lo que sientes. Podríamos entrar en la discusión de, bueno, ¿por qué te sientes mujer siendo hombre? Si supuestamente para ti no existen hombre y mujer, ¿cómo eres capaz de sentirse mujer? ¿Una mujer se siente mujer o una mujer se siente persona? Ella. Yo no me siento hombre, yo soy hombre, pero yo me siento yo. ¿Qué es sentirse hombre? ¿Qué es sentirse mujer? ¿No? Son sentimientos, por eso ahí ya no podemos debatir. Por eso quieren también ir por ahí, porque ellos creen esa realidad, rompen. Te están atacando por lo que sientes. Qué mala persona. No te están respetando. No. Obviamente no respeto que no pueda debatir contigo porque estamos hablando en un plano subjetivo. Quiero que tú bajes. Por eso hay que evitar hablar siempre en sus formas de hablar. Su narrativa, su léxico. Olvidémonos de eso, rompamos eso. Hay que traer otra vez a la realidad tangible. Digo, es que me está hablando de esto, pero es que yo tengo que hablar de esto. No puedo debatir con usted esto, sus sentimientos, lo siento, lo respeto, pero... Y ahí es donde también está habiendo cierto camino y se está haciendo bien. Oiga, su sentimiento es su sentimiento, lo respeto. Pero vámonos a lo real. Usted está recibiendo dinero público para esto, para esto, para esto, para esto. Usted está cogiendo a mis hijos, lo está educando en esto, esto, esto. Y eso es lo que está haciendo un cambio real en nuestras sociedades. Dejar de debatir de los sentimientos, hay que volver a la realidad. Por eso la izquierda también es un salto hacia adelante, ¿no? La izquierda no puede parar, porque una vez ha roto los límites reales ya no puede parar. Es una maquinaria que no puede parar de inventarse cosas porque no se sustenta sobre nada. Si para, se cae. Sí se trata, en cambio, a partir de ahora, de no tener condicionantes externos en lo cultural. Ahí entendemos ese liberalismo como ausencia de presión externa. El liberal dice, la persona es libre en tanto en cuanto no recibe presiones externas. En cuanto es libre de tomar decisiones. Se produce entonces la fusión que genera el capitalismo actual. Lo que hablábamos de liberalismo libertario y no cultural, o como queremos entenderlo, neoliberalismo económico. Liberalismo cultural, esa izquierda que promueve eso, de todo libre, liberalismo económico. Si queremos hablar de otra manera, comunismo para las masas, capitalismo para las masas. Esta idea de condicionantes antropológicos es lo que lleva a la reconfiguración profunda de la sexualidad, la educación, la familia, posmodernismo, deconstrucción e ideología. El problema es la deconstrucción de la escuela de Frankfurt, que hace una deconstrucción casi hasta psicológica, ¿no? Traumática, psiquiátrica de lo que era Occidente, que la teoría crítica es vamos a empezar a desmontar todo. Vamos a empezar a plantearnos todo. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué tenemos esto y no otra cosa? De hecho, fijaos en la izquierda actual. Tienes que deconstruir. Eres hombre, deconstrúyete. Bueno, yo me deconstruyo si quieres, pero luego, ¿cómo me construyo de nuevo? ¿En qué me construyo?
El problema es que ahí está el problema de esto. La deconstrucción no lleva a una construcción porque no hay plan de construcción. Ahí el problema también es el radicalismo democrático de Chantal Mouffe y Ernest Macron. Tú puedes desmontar referentes tradicionales que están arraigados de manera increíble en nuestras mentes, en nuestras sociedades, en nuestro sentir común, si queremos esa memoria colectiva. Y lo puedes romper, pero sabemos que es más fácil romper que construir algo nuevo. ¿Qué pasa cuando lo destruyes? Y es la sociedad en la que estamos hoy. No se está construyendo nada nuevo real, porque en tanto en cuanto lo que rompes y lo nuevo que creas no está entroncando con la tradición, no va a funcionar. No se va a sustentar real, no tiene raíces reales sobre un suelo fértil. De ahí que estén continuamente con la machaca propagandística ideológica, todo el tiempo. Propaganda de género, propaganda ambiental, porque saben que en el momento en que dejan, lo mismo que con la pandemia, aquí igual tengo diversidad de opiniones con vosotros, pero la pandemia se hubiera terminado el día 1 si no se hubiera machacado por medios de comunicación. Ahora estamos con la viruela del mono. Yo soy periodista y desgraciadamente muchas veces mi oficio sirve para esto, para condicionar. Fijaos, si no os hubiéramos visto en los medios de comunicación de la pandemia ni las pruebas, las PCR, la gente hubiera hecho vida normal. Es un ejemplo tonto, pero que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque es mentira. No era el problema que nos vendían. Y que el problema se creó, o esa percepción del problema se creó. ¿Para qué? Para vender un producto. Nuevamente, la vacuna. Miles, decenas de miles de millones ganados por las farmacéuticas, por cierto, con dinero público. Que igual también se ganó con la gripe aviar. En fin, ejemplos tenemos muchos. Y ahora vamos a ir a unos cuantos en los próximos años por venir. Estad atentos. Porque la industria farmacéutica, el negocio de la salud, es uno de los negocios más rentables, legales del mundo. Bien, Escuela de Frankfurt, estos pensadores han rechazado la crítica marxista por economicista, diciendo, oiga, usted solo habla de economía. Abrieron la puerta al liberalismo libertario, como queramos entenderlo. Añado libertario para que entendamos que el liberalismo en sí tiene cosas buenas, pero el libertario, el de, pues no tanto, ¿no? Y la ideología de la emancipación individual que rige nuestro mundo hoy en día, a lo que quieras, no tienes límites, es lo que quieres ser, que nadie lo obliga, etc. Este neoliberalismo se puede resumir en una frase: el hombre hecho sí mismo. Frase horrible. Este hombre se ha hecho a sí mismo, el gran éxito del Capital, el prototipo que hemos visto en las películas americanas. No, este hombre se ha hecho a sí mismo, esta mujer se ha hecho a sí misma. No, eso es individualismo. Usted no se ha hecho a sí mismo. Usted se ha hecho, ahí vemos lo de yo soy en mis circunstancias donde haya que ser. Usted es lo que es de ese entorno. Desde el momento en que el sexo se considera un constructo social, escisión entre género y sexo, cualquier forma de definición biológica supone una especie de opresión intolerable. Y lo estamos viendo. Es una de las consecuencias de esto. La ideología de género y la corrección política, el nuevo puritanismo absoluto, son dos terremotos sociales que sufren en Estados Unidos, un anglosajón de base protestante. Una serie de autores de origen francés lo llevarán a un nuevo impulso en las décadas 70-90, como veremos adelante. Vamos a pasar, porque me queda poco tiempo, todo el tema de ideología de género, me gustaría llegar a otras cosas, pero bueno, más que nada porque no era el sujeto de hoy, esto está entroncando de todo esta ideología de género, pero para que entendiéramos lo que está hablando. La paradoja del sistema actual es esta: la clase dominante ya no se muestra como defensora del orden establecido, sino como crítica, lo que les permite tachar de conservadores fascistas a todo aquel que se resista al cambio. Ojo a esto, ¿eh? Este juego es importantísimo entenderlo. La revolución, por ejemplo, masónica, la masonería, quita en ese momento el poder a la clase dominante religiosa, vamos, entre lo que hablábamos de la fusión, que decía Gustavo Bueno, del antiguo régimen, cabeza, trono y altar. Se le quita el poder, pasa a la soberanía popular, pero obviamente esa soberanía popular, ese pueblo está dominado por otra élite. Ya no es la élite eclesiástica de reyes, familias reales, nobles, no. Pero sigue habiendo una clase dominante que es la clase burguesa. Lo que pasa es que esa clase dominante ya no se muestra, repetemos, ya no es la defensora del orden establecido, sino que inicia una serie de transformaciones constantes. Y ahí es donde lo que estamos viendo hoy en día. Nada es correcto, nada se sustenta, todo es pum, 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 todos cambios continuamente. Por lo tanto, yo soy clase dominante que propongo esta serie de revoluciones, entre comillas, constantes, pero no para que, porque si hubiera realmente una, ¿cómo decirlo?,
La disidencia real entendería que yo soy clase dominante y me vendría a atacar a mí. Porque sería lo que estamos viendo ahí. Yo defendería este orden actual. Ahora, si yo me muestro como revolucionario dentro del orden, incluso teniendo el poder, pues tenemos hoy en día las multinacionales, todo el mundo con el orgullo gay, etcétera, ¿no? Tienen el poder, pero ellos siguen con la idea de ellos son revolucionarios. La mujer empoderada en el trabajo, las cuotas de género. Y si tú te opones, tú eres el fascista, tú eres el conservador, tú eres el realmente que quieres que el sistema anterior funcione. Tú eres el que no quieres cambiar, tú eres el antiprogresista. Yo soy el progreso, tú eres el malo. Fijaos cómo han conseguido cambiar las tornas. Esto es increíble. A mí me parece algo obviamente fascinante porque es un logro espectacular. Nosotros, muchas veces la gente, fijaos que nos es casi imposible romper esa narrativa. Primero nos definimos nosotros como eso. Cuando nosotros no seríamos los conservadores, seríamos los realmente revolucionarios. Pero se nos plasma como conservadores. Volvemos a lo mismo de la clase anterior, siempre como referente, por eso Gustavo Bueno es buenísimo, más la redundancia. Porque es capaz de redefinir eso, ¿no? La izquierda y la derecha se definen según el antiguo régimen. Ya no hay antiguo régimen, hay otra cosa. Por lo tanto, los que quieren volver a eso son revolucionarios, no son conservadores. Conservar es lo actual. Un juego de palabras muy interesante. Vivimos en esa época de tiempos líquidos. Otro autor interesante, también judío, filósofo, Zygmunt Bauman. Muy crítico, también como Sartori, otro autor también, murió hace poco, si no me equivoco. Muy crítico de los medios de comunicación. Sartori. Habla de los tiempos líquidos, Bauman en este caso, de cómo ya nada en estos momentos actuales se sustenta sobre algo, todo cambia. El ser humano antes, por ejemplo, había cambios en la historia que tardaban decenas, cientos de años. Y la persona que vivía en esas sociedades no tenía la sensación de que todo estaba cambiando. Podía cambiar su cabeza, los cambios, recordemos siempre, los cambios sociales van siempre generalmente más atrasados que los cambios reales, tecnológicos, ¿no? Vamos siempre, nos cuesta adaptarnos. La mente humana no está hecha para esos cambios tanto, ¿no? Cuesta. Entonces llega un momento en que cuando el hombre ya le has quitado el sustento, le has quitado todo lo que tiene debajo y le vas dando cosas nuevas, cuando intenta adaptarse a una cosa nueva, ya, ¡pah!, otra cosa nueva. Y fijaos las generaciones cómo se han ido cortando, ¿no? Yo, mis padres me sacan del doble de edad, más o menos. Y cuando era joven casi no había referentes en común. Y hoy quizá ya padres con sus hijos jóvenes tampoco lo sean. Imaginaos ya con nuestros abuelos, ¿no? Ya no hay referentes, porque ya no, todo es nuevo, pam, pam, pam. La música, el todo, la televisión, ya no hay clásicos. Ya no hay algo que sirva generación tras generación. Eso quieren, ¿no? Ahí tenemos aquí un bomba. Bueno, las dos caras del marxismo, ¿no? Subestructura a la izquierda, Marx, superestructura a la derecha. Creador, se me ha ido el apellido ahora, es el creador del Partido Comunista Italiano. Ahora me vendrá a la cabeza, seguramente os suene ya. Perdón, el desquite. Pero nos podemos plantear, ¿cuál es el que ha ganado en la historia? O sea, intelectualmente, el que gana es Marx, porque es el que hace esa crítica al capital. Pero en la práctica, a la izquierda le ha permitido apoderarse de todo sin cambiar nada, haciéndose con el sistema y, por lo tanto, siendo protectores del sistema, con la derecha, superestructura. Hacerse con los resortes culturales. Cine, medios de comunicación, prensa, música, todo es Hollywood, todo lo que podáis pensar, porque todo es industria. Y todo está hecho para modificar tu mente, para que tú aceptes algo, para romper tu resistencia. Desde el rap, el R&B, el reggaetón, todo está hecho para control mental. Absolutamente todo. Todo lo que es industria, obviamente. Un cantautor no. Pero todas las grandes novelas que a veces se hacen de la nada, que parecen que esto no son fortuitas, bestseller algunos de ellos, todo está hecho para promover ideas. La guerra es contra esto. Los PSYOPs, que las llaman ahora, las operaciones psicológicas, las operaciones de información. La guerra es contra la mente propia y del enemigo. Siempre ha sido así.
y ahora más en la era de los medios de comunicación, que es en la que estamos viviendo, ¿no? Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, lo vimos con la guerra de Irak, mintieron todos, absolutamente todos, pero había que atacar esto. Ahora también lo mismo, ¿no? A nivel cultural, tenemos Netflix y tal, ya lo sabéis, nos van metiendo poquito a poco en la ideología LGTB. Cada vez más, por cierto, a cara perro, ya obviamente tienen todo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero ya lo sabéis, están en el libro también de Agustín Laje, no nos vamos a meter en eso. Vámonos a algo un poco que me interesa. Bien, bueno, obviamente ventana de Overton, clave, ¿no? Ahí la importancia de la cultura sirve para mover esa ventana de Overton. Lo impensable hacia lo político, hacia lo real. Ejemplos tenemos varios. Divorcio, matrimonio homosexual, aborto. Cuando algo la sociedad no lo acepta, ¿qué hace la superestructura? Quien posee la superestructura trabaja previamente, durante años, para que cuando lleguen las condiciones objetivas, porque recordemos que ellos nunca se olvidan de las dos patas, ya tú estés como ciudadano predispuesto en principio a aceptarlo. Por ejemplo, ahora cualquier cosa, ¿no? Lo más reciente, temas sobre LGTB. España es uno de los países más pro LGTB del mundo, 96% creo, 92, 96% están a favor del matrimonio homosexual. Matrimonio, unión homosexual, para también luchar por el éxito. Esto era imposible hace años, impensable, ahí lo vemos. Estaba al opuesto de la tabla. Ahora es un hecho, tan hecho que ahora lo que es impensable es volver. Ahí está el problema. Y tenemos que entenderlo. Luchas que se pierden, luchas que no recuperamos mientras no nos hagamos con la superestructura. Es importante. En el bando, si volvemos a la guerra de antes, en el bando en el que supuestamente estamos, tenemos que empezar más a dejar más de lado quizá algunos trabajos. Debe estar muy bien ser economista, empresario, abogado, pero eso no cambia la mente de las personas. Necesitamos actores, necesitamos cine, necesitamos periodistas, necesitamos expertos en comunicación, necesitamos políticos, necesitamos un ejército detrás de eso, que empiece a producir otra forma de contenidos, otra forma de informar, otra forma de entender la realidad. Ahí es cuando empezaremos a recuperar terreno. Otra de los consejos que cuando me preguntan, se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado todo lo social. Fijaos, en la historia hemos dejado de lado la estructura y la superestructura. Nos hemos dedicado, sí, a eso, a manejar la gente muy bien con sus negocios y tal, a ganar mucha pasta, a vivir muy bien. Pero hemos dejado la estructura, en este caso, todos los agentes sociales, toda la gente que está trabajando en los barrios, estructura. De abajo a arriba. Se ha dejado de lado, no sé por qué. Ya no, quizá no interese ser profesor, pero un profesor es muy importante. Porque un profesor, fijaos lo que están haciendo con nuestros hijos. Es fundamental tener profesores, pero a pala, cientos de miles. Meterlos en las escuelas. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Con tiempo. Planifica. Vamos a meter aquí, ¿qué es lo que dice también la izquierda en la iglesia? Vamos a infiltrar comunistas, homosexuales en la iglesia para que con el tiempo, la iglesia no tenga resorte y es incapaz de hacer nada la iglesia. Es católica. Estoy hablando en concreto ahora. Como estructura, ¿eh? Como estructura es un leviatán incapaz de moverse por todos los grupos dentro de sí que se han metido con tiempo, y disciplina y paciencia para socavarla desde dentro. Lo mismo la izquierda en todo, y lo sabéis en muchos de vuestros países. Los que sean de Venezuela, Venezuela, los que sean de Bolivia, conocéis perfectamente el modus operandi. Pero parece que algunos no lo quieren ver y siguen pensando que los comunistas, los socialcomunistas, vuelve el comunismo, los chinos. Eso no es el problema. Bueno, no es el gran problema. El problema está en nuestras sociedades, en nosotros mismos. Estos 5 puntos son el análisis que hago yo de los 5, hablando de estructura, superestructura, de los 5 puntos que tendríamos que tratar o trabajar a manera colectiva o individual o organizada, como queramos verlo,
que hace, por ejemplo, personajes como Soros en nuestras sociedades. Si manejamos, ahora pensemos cada uno, hagamos ese ejercicio, somos todos multimillonarios, o no multimillonarios, pero penséis que sois un presidente de un gobierno, lo que queráis, o sois líder activista y tienes cientos de miles de personas a tu disposición, un ejército para reconquistar el territorio perdido o para hacer una revolución. Nuestras sociedades occidentales tienen estos 5 campos de actuación. Lo hacen ellos y les ha servido. Por lo tanto, ¿por qué no va a funcionar otra vez? De ahí que se protejan como locos. Porque, por ejemplo, el segundo, medios de comunicación. Ahí tienen los fact-checkers. Todos son fake news. Todo es poner en riesgo la democracia. Saben que si te haces con la superestructura, están en peligro. De ahí que muchos medios de comunicación sean económicamente deficitarios, pero no paren de recibir subvenciones. Son sectores estratégicos. Control mental. ONGs y fundaciones. El paso además es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ONGs y fundaciones. Si yo tengo una ONG, una fundación, una asociación, genero una serie de documentos, una serie de vídeos, documentos oficiales, me da igual lo que queramos ver. Recordemos siempre, tenemos ejemplos reales. Greenpeace, WWF, agencia, yo qué sé. Entonces, instituciones, no sé qué, cualquier cosa de eso. Generan documentos. Que parece supuestamente de ONGs, claro. Pero claro, muchas ONGs realmente son NGs. Perdón, OGs. Organizaciones gubernamentales, porque casi todas ellas reciben dinero de los estados y si no de entes que reciben dinero de estados. Por lo tanto, es dinero público. Por lo tanto, es Estado, haciéndose con la estructura. Volvemos a lo mismo. ONGs y fundaciones, yo genero esos papers, esos documentos que van a ser irradiados 24/7, 365 días al año por los medios de comunicación. Medios de comunicación que si yo como multimillonario he comprado o participo o ayudo o financio. Tanto medio de comunicación 24/7 y además es que fijaos, los ejemplos los tenemos todos los días. ¿Cuántos medios de comunicación nos dicen todos los días? Según el documento de no sé qué ONG o según el informe de Pepito, la Cruz Roja, nos dicen que... Y confiamos en que lo que dicen es independiente, pero no lo es. Por lo tanto, condicionamiento psicológico. Pum, 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 pum. Medio de comunicación, pam, pam, vale. Nos llega a nosotros, tercer pilar, ciudadanos, sociedad civil. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Varias opciones. Lo recibimos y pasamos de ello. Lo recibimos, nos oponemos a ello. Lo recibimos, lo hacemos propio. Hay 3. O actuación en contra, o actuación a favor, o pasotismo. Muchos, aceptación por pasotismo, ¿no? Va, está ahí, no me da igual, no me afecta, ¿no? No sé, sea aborto, eutanasia, bah, no me importa, no me afecta. Hay gente que lo ve positivo. Hay gente que está en contra, pero hay gente que lo ve positivo y son ciudadanos, sociedad civil. Muchos de ellos votan. ¿Y qué hace el político? Ofrecer lo que las estadísticas dicen, lo que las encuestas dicen, no por el bien común generalmente. Es, oye, ¿cómo puedo yo tener votos? Si condiciono los medios, las mentes de las personas, estoy condicionando su futuro voto. Si yo como partido político ofrezco aquello que quiero que me voten, porque la sociedad dice que está demandando esto, me van a votar y por lo tanto voy a salir electo. Muchos de esos partidos obviamente son políticos, son personas. Puedes comprender y aceptar lo que te están irradiando, por lo tanto ya eres un ente más, o bien puedes ser un tipo inteligente, casi psicópata, podríamos hablar, y dices, oye, a mí esto me da igual, pero vamos a manipular, porque yo quiero ese voto. Hay muchos políticos, más en lo segundo que en lo primero. Hay muy pocos convencidos de lo que hacen, más saben manipular para que tú les votes y quedarse con el poder, ¿no? Tú les votas. 40% de encuestas españoles está a favor de, no sé, lo que queráis pensar. Si yo como partido cojo eso y me hago bandera de eso, tengo una posibilidad de que ese 40% de personas me vote a mí. Son muchos votos. ¿Cuál es la lucha ahora? Muchos partidos se erigen en defensores del feminismo, de la mujer. Porque claro, es que ahora la mujer es el sujeto revolucionario.
¿A quién vas a votar si eres mujer? No vas a votar a Vox, que son unos fachas, que quieren que estés en la cocina, cosa que es mentira. Pero condicionamiento psicológico sirve. Medio de comunicación, todo el tiempo, diciendo ultraderecha, fascista, ultracatólico. Para ellos somos unos monstruos. Para nosotros ellos son personas, muchas veces confundidas. Es la diferencia. Pero el partido político lo hace. Y les votan. Les votan. El partido político, por lo tanto, pasa a ser partido de gobierno. Puede ser partido de gobierno. Entra en el Ejecutivo. ¿Qué hace? Propone leyes, porque es poder legislativo. Propone leyes. Pum, 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 pum. Las pasa. Porque posiblemente tenga mayoría. Y si te opones, ¿qué eres? Fascista, ultraderecha. Conservador de mierda. Porque ese sistema, recordemos lo que hemos visto ahí, que ya no defiende la estabilidad, lo previo, está continuamente cambiando. Leyes que cambian, que modifican nuestra realidad, leyes de género, leyes de lo que sea, económicas, leyes de concentración de capital, leyes de lo que fuera. Y va al sistema judicial. Si yo en el sistema judicial tengo jueces en mi entorno, posiblemente me beneficie, por supuesto. Me libre a mí de algún marrón y seguramente se dedique a ver quién no cumple con la ley o quién pone pegas. Por lo tanto, tengo unos ojos que me interesan en el sistema judicial, que además van a aplicar la ley, porque el juez no piensa si la ley es moral o no. No es su trabajo, el juez ejecuta leyes. Por lo tanto, 5 capítulos en nuestras sociedades occidentales. Esto no es aplicable a otras sociedades, ni musulmanas ni asiáticas, algunas de ellas, claro, porque en muchos no existen partidos políticos, ¿no? Existe solo una cosa. Entonces, 5 campos de actuación, 5 campos donde actúan sobre la estructura y superestructura, 5 campos en donde gente con dinero ha ido trabajando para modificar nuestras sociedades. Y esto es así. No os voy a decir que esto sea la Biblia porque sería una blasfemia. Pero esto es la Biblia política o la Biblia social de actuación de cómo esta gente está trabajando en nuestras sociedades. Y esto es lo que se está haciendo en algunos para empezar a intentar hacer una contra. No es tan fácil, pero hay algunos éxitos. Pero claro, ¿esto qué es? Primero, dinero, dinero, dinero. Segundo, tiempo, tiempo, tiempo. Tercero, personas, personas, personas. Generalmente no tenemos lo primero. Generalmente no queremos tener lo segundo. Y cada vez menos, pero nos siguen faltando lo tercero. Y esto, lo bueno es que la imagen que da para la persona que está subsumida en estas cosas es que piensa que todo esto es fortuito. Piensa que realmente esa ONG es libre. Piensa que ese medio de comunicación es independiente. Piensa que como ciudadanos somos seres racionales, no emocionales. Piensa que los partidos políticos no actúan para otros intereses ocultos. Y piensan que el sistema judicial funciona. O que las leyes son iguales para todos. Y ahí estamos. Y esa es una de las personas que os contaba. Hay 3 grupos. Los que no merece la pena que luchéis contra ellos porque están en esto. Los que empiezan a dudar porque se dan cuenta de que hay fallos en Matrix. Y los que ya estáis en esto. Hablamos de la cueva de Platón, hablamos de la píldora roja, lo que queráis, el ejemplo me da igual, es el mismo con otras palabras. Y repito, no todos compartimos mismos objetivos, pero sí compartimos lucha. Esto es transversal, aideológico. Porque tú puedes ser de izquierdas, izquierda nacional, derecha social, me da igual, arriba, abajo, puedes hacer el pino al revés, pero si tú entiendes estos 5 puntos, entiendes cómo funciona esto y quieres atacarlo y quieres trabajar contra esto para que no cambie tu vida, estás en el mismo barco. Independientemente de que seas izquierda, marxista, neomarxista, me da igual. Derecha liberal, derecha social, derecha autoritaria, Putin, Trump, me da igual. Estás en esto. Importante, por lo tanto, eso es lo que os decía
de dejar las ideas, que no primen las ideologías por encima de las personas y por encima de los objetivos. Bueno, Yuri Bemenov, vamos rápido que también ya vamos a eso. Yuri Bemenov lo tenéis en entrevistas en YouTube, también los podéis buscar, Yuri Bemenov. Es un antiguo agente del KGB, en una entrevista muy interesante, habla de cómo gran parte del presupuesto del KGB no estaba enfocado a actividades militares, operaciones, digamos, violentas, sino a la guerra psicológica, que os decía antes. Y decían, hemos conseguido en muy poco tiempo más logros de los que pensábamos. Infiltrarnos en la mente de Occidente y destruirla desde dentro. Habla de 4 pasos: de estabilización, desnaturalización, crisis y reconfiguración. Y es lo que hemos tenido. Él es comunista, o trabajaba para una organización comunista. Pero quien ha llevado a cabo eso realmente no son los comunistas. Pues una guerra psicológica, ¿no? Se infiltraron, recordemos, Escuela de Frankfurt en las universidades, empezaron a dar clase, empezaron a envenenarnos. Pero hay una alianza entre los que promueven la idea y los que la utilizan, porque también les interesa. Esa alianza que hablábamos de lo que es el globalismo. Izquierda liberal en lo cultural, derecha economicista. Bueno, estos son ejemplos. Bueno, y nada más. Esto es otra cosa de natalidad, de cómo afecta. En fin, ejemplos tenemos hoy en día: ventana de Overton, tratamiento hormonal, la pedofilia es el siguiente campo de actuación, la rebaja de todas las edades, todo lo que estamos viendo con la sexualidad de los niños. El objetivo, ventana de Overton. Fijaos el artículo, 2014 a la derecha. La pedofilia es un desorden, no un crimen. Ya empiezan a utilizar la misma ventana de Overton que con la homosexualidad. No es una enfermedad. No estoy diciendo que lo sea, ¿eh? Estoy diciendo que es la estrategia. Despenalizarlo, digamos, quitarle ese pego negativo y empezar a hablar de la pedofilia como un desorden. Yo es que, claro, no puedes criticar, estoy enfermo. Que ya hay movimientos, estamos hablando de hace 8 años, ya hay movimientos que están queriendo meterse en el movimiento LGTB porque es inclusivo y está aceptado, hablando de eso, de la transedad, de que yo, si me siento como un niño, puedo tener relaciones con un niño, no eres nadie para decirme nada. Ya están hablando de eso. En la ventana de Overton ya no estamos en impensable. Estamos posiblemente en el proceso de radical. Y luego será aceptable, sensible, popular. ¿Cómo? A través de esto. Pam, pam, pam. ¿Este medio de comunicación creéis que esta noticia es porque sí? No. Esta noticia es porque saben que irradian ideas para... Tercer punto, que va al cuarto y luego va al quinto. Por eso siempre os digo, como periodista, hay que ser muy crítico con lo que estamos recibiendo. Hay que pensar 3, 4 veces qué es lo que estoy viendo y por qué. Que quizá nos volvamos locos y seamos realmente luego los pianitos de gorrito del papel albal. Me da igual. Pero es que de verdad es la única manera de que seamos críticos independientes. La única manera. Y esto es consecuencia del Mayo 68. No solo del Mayo 68, pero hemos entendido cómo empieza con una supuesta revolución que se nos vendió por muchas cosas como una revolución. Realmente detrás había otras intenciones. Hasta el día de hoy. Y con esto ya me callo. Perdonad porque me he extendido un poquito más de la cuenta, pero merece la pena. Para abierto a vuestras preguntas como siempre. Sí, Viviana, tienes habilitado el micrófono. Adelante. ¿Ya? Sí. Sí, gracias. Okay. Profe, muchas gracias por tu clase, interesante. Quisiera, digamos, como hacerte una pregunta, digamos que frente a lo que expusiste del mayo 68 y digamos que todo lo que acarrea la liquidez humana, la ruptura de los grandes absolutos, uno a veces tiende a tener como una idea pues desalentadora, desesperanzadora. Desde tu posición, desde tu visión,
ya sería el fin o qué nos propondrías como para tener una visión más? Es lo que hemos estado hablando. Hay fin si pensamos que no hay solución. O sea, ya la inacción es parte del problema. Hay fin si no hay espíritu de lucha, si hay mente burguesa en el sentido operativo de la palabra. Y no tiene que haber fin si, repito, si entendemos cómo ellos han trabajado, porque esto es que está escrito, es que es de manual, lo dejan por escrito, está en los informes de transparencia. Podemos hacer las relaciones de dónde va el dinero. Por lo tanto, si hay dinero que va de aquí, de ricos que van a asociaciones, que luego van a medios, que van a tal, que compran jueces, por ejemplo, en el entorno de Soros, muchos de ellos, algunos, en un cuarto de los jueces del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el Tribunal Supremo más importante de Europa. Y hubo un informe de una asociación independiente, en este caso católica o cristiana, que podemos entender que quizá no sea tan independiente porque quizá tenga parte de la iglesia detrás, pero obviamente frente a nosotros es muy independiente. Y decía, oiga, es que un cuarto de los jueces de este tribunal han estado o están en el entorno de las fundaciones de George Soros. No son invenciones, y los detallaron. Y dijeron, este tipo trabajó en no sé dónde, estuvo no sé qué dando charla, hizo no sé qué informes, fue director de no sé qué de la Open Society. Está ahí. Simplemente es entender cuál ha sido ese proceso, organizarse y hacerlo. No estoy diciendo que sea imposible. Obviamente es muy complicado. Porque hasta que no tengamos a un millonario como Soros en nuestras filas, o una especie de Rothschild y demás, va a ser complicado. Pero bueno, va a ser complicado, es decir, no imposible, ¿no? El trabajo se está haciendo, yo creo que hemos hablado varias veces, ¿no? Hay logros que lo estamos viendo, y sobre todo porque ahora mismo frente a eso, que no se puede hacer mucho, sí que la clave es romper lo que se estaba diciendo, trabajar en la mente de las personas, romper esa cárcel, esa prisión mental. Y eso es labor de cada uno de nosotros. Y perdón, tenéis que ser mesías, ser unos chapas, como decimos en España, un pesado. Con cariño, pero hay que ser un pesado. Explicarlo. Mis padres, había cosas desde pequeño que yo hablaba y, hijo, es que estás tan loco, tal. Digo, el tiempo me da razón en muchas cosas, papá. Y me las dio. No lo digo en plan, no, miradme a mí que son, sino en plan... Y mis padres muchas veces, hijo, aquí tenías razón, sobre todo con el tema de la inmigración, fíjate, el dinero público, la realidad está de nuestro lado. O sea, cómo se está destruyendo nuestras sociedades, el bienestar, el futuro, no hace otra cosa más que darnos la razón. Aprovechemos eso. Nos dio la razón con el matrimonio homosexual, nos dio la razón con el aborto, nos ha dado la razón con la eutanasia, nos la va a dar aún más, nos ha dado la razón con todo. Hablamos de transhumanismo, ya están los robots, nos ha dado la razón con todo. Sistemas de producción, cambios, nos ha dado la razón absolutamente en todo. Hay gente que no lo va a ver. Repito, 3 grupos, olvidémonos del tercero o del primero, como lo veas. Vamos a por la gente que lo bueno de la pandemia es, yo pensé que ya está, yo sí, cuando empezó esto, me acuerdo, febrero, marzo, los confinamientos, dije, esto ya está hecho, no hay solución. Pero luego en abril hubo una encuesta en el ABC, en el periódico español, ya no es el de antes, pero sigue siendo importante, y ponía 75% de los encuestados pone en duda o no se cree la versión oficial del coronavirus. Y se me activó otra vez. 75% de los encuestados ve un fallo en Matrix. Independientemente de la conclusión que saquen, ven un fallo. Y van a ver más. Y va a haber más que ven más fallos. Y esto es lo que esto está ahí. No, o sea, no os puedo dar una fórmula mágica. Esto está ahí, es una realidad, es un hecho. Hay que explotarlo. Hay que ofrecer alternativas. Y la medida de lo posible. Informativas mías, si eres un sanitario, terapias diferentes si eres sanitario, si eres abogado, ofrecer, luchar y defender tus derechos frente a los atropellos de colectivos. Si eres mujer, tener un colectivo de mujeres reales, no hace falta ser empoderadas,
o madres trabajadoras que defienden la maternidad y que se enfrenten a empresarios que quieran despedirlas, yo qué sé. Pero la realidad está ahí, solo hay que sacarla, hay que explotarla. Y como dice aquí Guerra Berlanga, hablar con la verdad. Todos somos pecadores, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros fallos, nuestros momentos de debilidad. Yo el primero, hay días que de verdad, no digo a vosotros, pero en general mandaría toda la mierda. Pero cada día es un día más. Y cada día hay cosas que dices, es que esto es otra oportunidad. Si eres creyente nos la da Dios, o si no eres creyente es el destino, no lo sé. Pero hay oportunidades. Porque las cosas van a peor. Y la gente se está dando cuenta, oye, es que ya no me llega para fin de mes, es que ya no puedo pagar el alquiler, es que ya no tengo un coche. Y con perdón lo que voy a decir, ¿quiénes son estos hijos de gran madre perra de Satanás que no me están dejando? Ya hace años nadie hablaba de Soros. Yo y dos locos en España. Ahora todo el mundo conoce a Soros. Ya hay informaciones en las que hablan directamente de Soros, no sé qué. Empujar, empujar. Hay una frase que me gusta, le escuché a Lupe Batallán, pero creo que no es de Lupe, es de otra persona, que decía, en la otra vida, ¿no? Dios no nos va a pedir cuentas de las victorias, sino de las cicatrices de nuestra lucha. Para los que son creyentes, creo que esto es un mensaje más que motivador. Para los que no, podemos hablar del esfuerzo, el sacrificio humano, como queráis, pero ahí está la cosa. No te conozco en caso particular, es decir, si tuviera una sesión contigo de consejería, ya veríamos tu caso particular, pero vamos, en general tengo que hacerlo más transversal. Perdona que no sea tan concreto contigo, no lo sé. Pero creo que me vais cogiendo por dónde van los tiros, ¿no? Aquí hay médicos por la verdad, hay periodistas por la verdad, hay gente que se ha enfrentado a la narrativa oficial de todo el tema sanitario, que están mostrando todo el enriquecimiento de los... Todo. Que quizá no tenga un impacto brutal en millones de personas, no, pero 100.000, 200.000, que tienen hijos, que luego van a tener nietos, que quizás eso se multiplique por 4, no ahora, en la próxima generación, en 2, en 3, en 4. Los infiltrados en la iglesia llevan 300 años. No creo que se presentaran con prisas para destruir la iglesia. Llevan 300 años. ¿Tenemos tiempo para eso? No lo sé. Pero no está en nuestras manos. ¿Ya Gracias. puedo hacer mi pregunta? Sí, perdón, para adelante. Ok. Bueno, ya prácticamente contestaste lo que iba a preguntar, porque te iba a preguntar, precisamente nosotros siendo el gigante dormido de los conservadores, porque somos mayoría, ¿cómo pudiéramos funcionar como catalizadores para hacer reaccionar a otros? Pues, obviamente hablando con la verdad, como dijo alguien por ahí en el chat, siendo pacientes, ¿verdad? Si hablas de los 300 años de la infiltración de la iglesia, bueno, hablemos del Partido Comunista Chino, de los 100 años que ellos han sido pacientes y se cumplen precisamente al final de esta década o de la siguiente, creo. Entonces, sí, eso por un lado. Ahora, como el asunto es como que a veces es esta maraña, ¿verdad? De ideologías y cosas y asuntos históricos, pasó esto, pasó lo otro, este personaje, aquel. Como que nos hace falta, bueno, al menos yo hablo por mí, una cuestión un poquito más sistemática, quizás hasta visual, de por dónde empezar, porque a veces no hallamos nosotros qué hablar primero, qué tema abordar primero, etcétera. Entonces, ustedes que son los expertos en todo esto, pudieran a lo mejor diseñar algo que pudiéramos nosotros seguir como patrón, como esquema, ¿verdad? Para poder abordar estos temas de entrada. Yo, por ejemplo, soy diseñador gráfico. Te dejé por ahí en el chat les dejé una versión de la ventana de Overton que yo mismo hice porque enseño a jóvenes y a niños, que la hice con emojis, ¿no? Porque es una manera de hablarles en su idioma con cuestiones que ellos... ¿Es la entrevista que has dejado? No, es una entrevista, es una imagen de la ventana de Overton, pero hecha con emojis. Entonces, yo les animo a que hagamos eso. Por ejemplo, yo estoy usando mi carrera como diseñador gráfico para poder ilustrar de manera más gráfica esas ideas que son demasiado complejas. ¿Sí me explico? Les invito a ustedes que son los expertos, a que nos puedan proveer algo un poquito más sistemático gráfico. Sí, es todo. No, te agradezco muchísimo, lo estoy viendo, está muy bien. Ok, bueno. Esto es un ejemplo, ¿eh? O sea, sé que muchos piensan, no, es que estamos disparando al aire independientemente. Las cosas van saliendo.
La cosa es empezar a trabajar. Hay un libro muy bueno, creo que está descatalogado, se llama El arte de dirigir. Es de un cura argentino, años 60, pero que cogía prácticas, ideas del ejército